Bueno, buenas tardes para todas y todos. En este espacio de clase de esta semana vamos a hablar acerca de todas las eras geológicas por las que ha pasado el planeta y nos vamos a concentrar en la primera durante esta semana, que es el Precámbrico y es la era más antigua de nuestra Tierra, es decir, como el nacimiento de la misma. En este sentido, nuestro objetivo de esta semana será comprender la relación que existe entre las transformaciones climáticas y geológicas del planeta y sus procesos evolutivos. ¿Listo? Entonces, en primera medida, lo que tenemos que saber es qué es el Precámbrico. Y para poder saber eso, tenemos que devolvernos un montón en la creación del planeta. Entonces, de acuerdo con las teorías, lo que se dice es que nuestro planeta se creó a partir de una gran explosión de materia que eliminó pedazos muy grandes de diferentes cantidades de átomos o diferentes mezclas de átomos a lugares lejanos del universo. A medida que estos lugares se alejaron de esta gran explosión, son cuerpos que se van enfriando y así se van generando los planetas. En este caso, nuestro planeta Tierra estaría representado en esta imagen y este precámbrico pues nos habla como de ese periodo casi que de nacimiento de nuestra Tierra. Este periodo o era geológica reúne como la mayor cantidad de transformaciones de nuestro planeta como territorio o como materia hasta el momento mismo en el que se empiezan a generar las especies vivas. ¿Listo? Es decir, que estaríamos hablando como del periodo de niñez de nuestro planeta Tierra. ¿Cómo se desarrollan estos periodos? Como para ubicarnos un poquito en el tiempo, necesitamos saber cómo se desarrollan estos periodos de tiempo de los que vamos a hablar de aquí en adelante. Entonces, estamos hablando de nuestro planeta Tierra y tenemos que ese planeta Tierra está como siempre atravesando por periodos en los que tiene calentamientos muy fuertes o enfriamientos muy fuertes. Entonces tengo eras del hielo o eras de calor o calentamientos globales. Y estos procesos son cíclicos y digamos cada vez que ocurren, cada vez que hay una era del hielo, cada vez que hay un periodo de calentamiento, eso se conoce como eventos frontera. ¿Por qué son eventos frontera? Porque ellos me definen el final de una época y el inicio de otra. ¿Listo? O sea, son como el lugar en el límite que me dice aquí se acaba un periodo y comienza otro. ¿Y por qué se convierten en un evento frontera? Porque como son cambios tan drásticos dentro del planeta, pues eso implica que hay unos grandes mortalidades o extinciones y asimismo después de una gran extinción viene un proceso de evolución bastante fuerte. Por eso son eventos fronteras y me implican el final de temporadas. Estos tiempos geológicos se pueden dividir como en 4 grupos grandes, que serían el precámbrico, el paleozoico, el cenozoico y el mesozoico. Y a su vez, que estas se conocen como eras y estas eras se dividen como en periodos cada vez más pequeñitos. ¿Listo? Entonces, esos periodos de tiempo van a diferenciarse dependiendo de las características geológicas, climáticas y biológicas de nuestra Tierra. Me explico. Cuando yo hablo de características geológicas, me refiero a cómo se ha transformado nuestro planeta en términos de territorio, cómo se han roto los continentes, cómo se han elevado los relieves, etcétera. Cuando me refiero a las condiciones climáticas, me refiero a si hay periodos de glaciación, periodos de calentamiento, periodos neutrales. Y cuando hablo de las condiciones biológicas, me refiero a cómo han evolucionado los organismos en este periodo de tiempo en particular. Bien, ahora, ¿cómo se organizan estos tiempos geológicos? Estos tiempos geológicos tienen unos órdenes y unas palabras que los identifican. Entonces, digamos, el periodo de tiempo más largo se conoce como eón. ¿Listo? Y estos eones a su vez están divididos en eras. ¿Listo? ¿Qué marca estas eras? Pues algunas transformaciones que hayan de tipo geológico, biológico o climático dentro de un mismo eón. ¿Listo? Entonces hay un periodo muy grande de tiempo, supongamos por ejemplo como un año, pero estos eones duran millones y millones y millones de años. ¿Listo? Y dentro de ellos hay algunas transformaciones que se conocen como eras.
Estas eras también tienen periodos de tiempo pequeñitos, que se conocen precisamente como periodos, y finalmente ellos también están divididos en tiempos más cortos que se conocen como épocas. ¿Listo? Entonces, eso es como si usted dividiera el tiempo, pero hablamos de sumas de tiempo muy grandes. Si lo comparamos con una medida, digamos, un poco más digamos, más cercana a nosotros, es como si yo dividiera el tiempo en minutos, horas, días, meses y años. En este caso lo más grande sería el año y lo más chiquito serían los minutos. En este caso lo más grande es el eón y lo más pequeñito son las épocas, ¿de acuerdo? Entonces, en ese sentido, nuestra Tierra ha tenido diferentes eones de los que vamos a ver un poco en detalle en este momento. Es el primer eón que vamos a encontrar en el planeta Tierra, se conoce desde el momento de la formación de la Tierra hasta más o menos el proterozoico, el final del proterozoico. Y ese es el primer eón del que vamos a hablar, que se conoce como eón precámbrico. ¿Listo? Este eón precámbrico es el que más dura porque es el que tiene la mayor cantidad de transformaciones gruesas y que permite como adaptar el planeta para que llegue a tener presencia de vida dentro de él. Y los otros eones son un poco más cortos en el tiempo y se conocen como paleozoico, mesozoico y cenozoico. ¿Listo? Y ellos claramente tienen como una especie de transformaciones también dentro de ellos. ¿Listo? Cuando se dejan de contar en teoría estos periodos, cuando empieza a formarse el ser humano e inician con la formación del planeta. ¿Listo? Entonces, vamos a darle como una especie de orden al tiempo. ¿Listo? Y ese orden lo vamos a dar desde el precámbrico. Resulta que este precámbrico está dividido, que es un eón, el primer eón del planeta, está dividido en 3 eras. ¿Listo? Una que se llama el ádico, ¿listo? Que es el tiempo que dura el planeta como en enfriarse, su periodo de bebé, es el momento en el que se están como organizando todos los átomos que explotaron dentro de este Big Bang, y allí empieza como a acomodarse todo, a enfriarse un poco la Tierra, pasan una serie de cambios más geológicos que climáticos y que biológicos. ¿Listo? Tiene una segunda era que se conoce como el arcaico, y en el arcaico tenemos como digamos como eventos principales la creación de un gran continente y la aparición de las primeras formas de vida en células procariotas que tenían la capacidad de producir oxígeno. Y finalmente este precámbrico termina con un periodo que se conoce como el protozoico, y en el protozoico lo más importante que sucede es que allí se empiezan a desarrollar organismos procariota que tienen la capacidad de producir oxígeno. ¿Listo? Cuando empezamos a producir oxígeno, cambiamos radicalmente de precámbrico a otro eón. ¿Listo? Entonces vamos a empezar a hablar de uno a uno de ellos. Vamos a arrancar con el arcaico. Digamos que en el ádico no suceden muchas cosas, lo único que está pasando es que la tierra se está enfriando, que las piedras se están acercando, se están moviendo, digamos, y que hay grandes lluvias solares. ¿Listo? Y en este ádico hay grandes lluvias solares porque digamos que en este periodo tenemos una situación, y es que no tenemos una capa atmosférica porque no hay gran oxígeno en el ambiente, y eso permite que todos los rayos solares ingresen a la Tierra. Como los rayos solares ingresan a la Tierra, la siguen calentando muchísimo, y eso hace que, por ejemplo, hayan muchísimas explosiones volcánicas y que las temperaturas de la Tierra son extremadamente grandes, de tipo 100, 200 grados centígrados, temperaturas a las cuales ninguna forma de vida sobreviviría. ¿Listo? Sin embargo, hay un límite en este proceso, y es que la Tierra empieza a enfriarse en sí misma. ¿Listo? Y cuando la Tierra empieza a enfriarse por efecto de la lejanía que tiene con esta gran explosión, nace nuestro periodo arcaico. ¿Listo? Y este arcaico se divide en 3 periodos diferentes, y el primero se llama eoarcaico. ¿Listo? Entonces en el eoarcaico yo todavía tengo gran cantidad de piedras volcánicas, de territorios volcánicos, y
digamos que estos empiezan a enfriarse lentamente y lo que sucede con ese enfriamiento es que nuestro planeta alcanza un polo magnético. ¿Listo? Entonces en este momento yo ya defino dentro del planeta que tengo un polo norte, un polo sur y él asume una posición con respecto al resto del sistema solar. En el periodo paleoarcaico, que continúa después de este, yo tengo la formación de unos pequeños organismos como muy básicos. ¿Listo? Entonces yo tenía los elementos todos regados en la naturaleza, ellos empiezan a enfriarse, cuando empiezan a enfriarse tienen la posibilidad de formar ciertos enlaces químicos y crean algunas moléculas que son fundamentales para la vida. ¿Cuáles son esas moléculas? Crean algunas proteínas, algunas grasas, algunos tipos de carbohidratos, pues bastante rústicos, y ellos empiezan, todas estas moléculas junto con el ADN o ARN empiezan como a formar un organismo que es bastante primitivo. Y adicional a esto, como la Tierra sigue enfriándose producto de la lejanía con la gran explosión y de su estabilización, pues entonces estas piedras empiezan a enfriarse, las piedras volcánicas, y producto de ese enfriamiento se generan las primeras moléculas de agua que empiezan a llenar o a inundar nuestro planeta. ¿Listo? Después de eso viene el periodo mesoarcaico, y en este periodo mesoarcaico nuestro planeta cambia totalmente y empieza a sufrir una época de frío. ¿Listo? Esta época de frío se da porque la desestabilización de temperatura de la Tierra ha sido bastante grande. La presencia de agua dentro del planeta hace que él baje un poco más su temperatura, y eso hace que pasemos por un periodo de enfriamiento, por lo que llamaríamos comúnmente una glaciación o una época de era del hielo. ¿Listo? Y esta era del hielo tiene una consecuencia, y es que permite que digamos, a la corteza terrestre, que ya está llena de agua, le salga un primer continente que se llama Bálvara. ¿Listo? Entonces es un primer pedacito de tierra que se extiende o que sale a la superficie de la gran cantidad de agua que se ha creado. Finalmente, digamos que esto pasa en un periodo de tiempo muy largo y llega un periodo que se llama el neoarcaico, y en este periodo neoarcaico se empiezan a especializar ya estos microorganismos conocidos como procariotas, o lo que llamaríamos ahora bacterias, y estas bacterias tienen la posibilidad de sobrevivir a condiciones bastante bruscas porque en ese momento la temperatura del planeta es baja con respecto al inicio, pero todavía sigue siendo muy alta, y ellas tienen la posibilidad de sobrevivir a esas temperaturas. Y tienen una segunda característica, y esto es que estos organismos empiezan a desarrollar una facilidad para poder generar oxígeno. ¿Listo? O sea, al final del arcaico yo ya tengo la posibilidad de tener algunos procariota que producen oxígeno cuando respiran o que hacen un mecanismo de fotosíntesis, y esto parte en dos la historia de este eón, y parte en dos porque las células tienen la capacidad de reproducirse de manera muy rápida, y esto tiene consecuencias como en la construcción química de todo nuestro medio ambiente. ¿Qué consecuencias trae esto? Trae las siguientes consecuencias. La primera es que voy a pasar a un periodo que se llama el periodo proteozoico, y se llama periodo proteozoico porque allí nacen los protozoos o estos organismos que tienen la posibilidad de generar metabolismo fotosintético. ¿Listo? Entonces, este proteozoico se divide en tres periodos grandes y el primero se llama paleoprotozoico. Entonces, en este paleoprotozoico yo tengo un fenómeno de crecimiento exponencial de las bacterias. Resulta que las bacterias se reproducen asexualmente, y esta reproducción garantiza que ellas puedan generar muchas bacterias en muy poco periodo de tiempo, en un periodo muy corto. Y esto tiene una consecuencia, y es que cuando ellas empiezan a desarrollarse, la cantidad de oxígeno presente en el ambiente aumenta de manera desproporcional. Y este aumento desproporcional del oxígeno hace que toda la atmósfera de nuestro planeta cambie, e incluso las profundidades marítimas empiezan a llenarse de oxígeno disuelto en el agua. Esto tiene como consecuencia que nuestro planeta empieza a sufrir desestabilizaciones por ese cambio químico, y pasamos a el periodo mesoproteozoico. Allí esa desestabilización química empieza a ocasionar que las placas tectónicas de los territorios de los
bloques de tierra que hay debajo del mar empiecen a chocarse, empiecen a haber terremotos, maremotos y demás, y esto garantiza que algunos continentes salgan a la superficie del planeta. Entonces, cuando esos continentes salen, se crea un gran continente que se llama Columbia, a partir de Ba'a al-Kala, que lo habíamos hablado previamente, y este Columbia, a partir de los territorios, empieza a romperse y se convierte en el gran continente de Rodinia, que está hecho de pedacitos continentales que se van generando. Finalmente, en este mesoproteozoico, estos protozoos que antes producían oxígeno siguen evolucionando y se convierten en la principal especie de algas primitiva, que son unas algas rojitas que tratan de generar otro tipo de mecanismo fotosintético. Y finalmente en el Mesoproteozoico siguen los movimientos telúricos, siguen los movimientos de la Tierra, y estos movimientos ocasionan que se generen otros nuevos continentes. Entre estos continentes está el más importante, que es el continente de Gondwana, que da origen a las masas continentales que conocemos actualmente. ¿Listo? Al final de este neoproteozoico cabe aclarar que la concentración de oxígeno ha aumentado bastante con respecto al inicio del proteozoico, y esto va a tener como consecuencia la evolución de otros organismos en el siguiente eón de nuestro planeta. ¿De acuerdo? Esto es como todo el contexto del precámbrico, y pues hasta aquí llega nuestra temática de este periodo, de esta semanita. Bueno, un abrazo para todos.